Bueno, pues yo soy el obispo de Getafe. Empezaré primero mostrando a la esposa, ¿no? Getafe es una diócesis al sur de Madrid, una diócesis muy populosa que tiene cerca de 2 millones de habitantes, 1.700.000. Es una diócesis muy jovencita porque solo tiene 27 años. Una diócesis también muy joven y, como le pasa a la juventud, pues tiene mucha vida, muchas iniciativas, tiene muchas realidades eclesiales muy ricas. Solo hace 1 año y medio que estoy en la diócesis de Getafe como obispo. Yo procedo del sur de España, de Andalucía, donde he sido sacerdote durante más de 30 años y donde he sido también obispo en una diócesis del sur de España. Por tanto, diría, pues yo soy un sacerdote de Jesucristo que está donde Dios quiere que esté y que mi misión es pues anunciar al Señor, celebrar los sacramentos que es la vida del Señor, animar a la comunidad a vivir fraterna y caritativamente. Por tanto, ser pastor de esa comunidad, de esa diócesis que el Señor me ha encomendado. Yo, si tuviera que resumir mi vida, diría que soy un agraciado. Alguien al que el Señor le ha regalado y le regala durante toda mi vida, me ha regalado tantas y tantas cosas que no tengo más que dar gracias. Me siento un privilegiado por la elección del Señor, por su llamada, por su consagración, por su envío. Por eso, cuando muchas veces ahora ya he mirado mi vida, he mirado hacia detrás, hacia atrás, me doy cuenta que soy un hombre feliz y me gusta definirme como un hombre feliz. Un hombre feliz porque no hace lo que quiere, sino que yo intento cada día hacer lo que Dios quiere, y porque estoy convencido, y cada día que pasa estoy más convencido, que la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que Dios quiere. Por tanto, si tuviera que definirme a mí mismo, diría que soy un hombre inmensamente feliz, porque creo que vivo en lo que Dios quiere. Es verdad que podría hacerlo mejor, ¿no? Mi lema como obispo es una frase de San Pablo en la carta a los Filipenses: para mí la vida es Cristo. Y yo creo que resume bien mi vida. Para mí la vida es Cristo. La verdad es que si Cristo desapareciera de mi vida, la verdad es que no sabría cuál es mi vida. Sería el hombre más perdido y más desgraciado del mundo, ¿no? Porque creo que con mis deficiencias, con mi pecado, para mí la vida es Cristo. Por tanto, cuando uno vive en Cristo y para Cristo, pues yo soy un apóstol del Evangelio e intento vivir mi vida cristiana pues siendo lo menos antitestimonio posible para el pueblo que el Señor me ha encomendado. Yo muchas veces me he preguntado, y creo que mucha gente se puede preguntar, ¿a ti en qué época de la historia te hubiera gustado vivir? ¿En el Imperio Romano? ¿En el siglo XII? Y yo cuando llego a la conclusión de esa pregunta siempre digo, me gustaría vivir en el momento en que estoy viviendo. Entonces me parece que vivimos en un momento apasionante para el Evangelio y para la evangelización. Precisamente porque hay inconvenientes, precisamente porque vivimos en un mundo donde el Evangelio y sobre todo los valores evangélicos no son los que están de moda y los que tienen el auge en la sociedad. Precisamente por eso nuestra misión es importante. Nuestra misión es ser una autoridad moral, pero no desde nosotros, que ya se ha visto nuestros pecados y que muchas veces no nos podemos presentar precisamente como ejemplos de nada, sino porque el mensaje que tenemos es un tesoro. Lo dice también San Pablo: llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que lo importante es el tesoro. Por tanto, yo creo que el Evangelio, y que Jesucristo, que es el Evangelio, tiene mucho que decir al hombre de hoy, al mundo de hoy. Y por eso creo que las dificultades hacen todavía más apasionante la tarea de la evangelización. Porque, recogiendo unas palabras de San Pablo VI, la evangelización es el mayor acto de amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy convencido que Cristo es lo mejor, si yo quiero al hombre y a la humanidad, ¿qué le daré? Lo mejor. Y lo mejor es Cristo.
Por tanto, no tenemos nada más grande, nada más hermoso que Cristo. Aquellas palabras de los apóstoles Pedro y Juan, aquel tullido en la puerta del templo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles: no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Bueno, yo sé que la palabra frente a esto es una palabra que tiene que salir de lo más profundo, de la autenticidad, del arrepentimiento, de la petición de perdón, de la compañía y la cercanía a aquellas personas a las que hemos hecho el mal, ¿no? Pero creo que por encima de todo esto hemos de volver a creer en el perdón, en la reconciliación. Y solo se puede entender el perdón y la reconciliación cuando uno acepta en su vida, reconoce, experimenta el amor de Dios. Cuando todavía erais pecadores, Cristo os amó y se entregó por vosotros. Por un hombre de bien puede ser que alguien muera, pero vosotros que erais pecadores. Y hay una frase de San Pablo como esta que es todavía quizá más fuerte, más dura, cuando San Pablo dice: y al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado para nuestra salvación. Es verdad que estos son los pecados de la Iglesia, pero precisamente en medio de los pecados de la Iglesia resplandece la belleza, la bondad, la grandeza de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Por eso no ocultamos, no metemos debajo para que no se vean los pecados, todo lo contrario, los ponemos a la luz, los pecados, y pedimos perdón. Y nos comprometemos en acompañar, en cuidar a aquellas personas que han perdido la confianza en la Iglesia por la mala vida y por la mala actuación de los que teníamos que ser un ejemplo para los demás. Bueno, el Papa Francisco en su carta, en su exhortación apostólica sobre la santidad, habla de la santidad de la puerta de al lado, de la santidad de la clase media. Los santos no son de madera o de escayola, los santos son de carne y hueso. Por tanto, el llamado a la santidad es un llamado hecho a todos los cristianos que llevamos, podríamos decir, la semilla de la santidad en el bautismo. Lo que nos hace posible ser santos es el bautismo. La cuestión es que muchas veces no desarrollamos o no dejamos que se desarrolle la gracia del bautismo en nuestra vida. Por tanto, los santos que están en los altares no eran distintos a nosotros, eran como nosotros. Por tanto, creo que la santidad es vivir el mensaje del Evangelio, en concreto, como también el Papa nos invita, vivir el mensaje de las bienaventuranzas. La santidad, podríamos decir que es el don de Dios que hay en nosotros, que tenemos que dejar que se vaya desarrollando. Yo recuerdo una vez una persona que me preguntaba: Padre, ¿y qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Yo le contesté: no tienes que hacer nada. Y se quedó un poco perpleja y me dijo: ¿cómo? ¿No tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. Lo que tienes es que dejarte hacer por Dios. Nuestro problema no es lo que nosotros hacemos, es lo que no dejamos que Dios haga en nosotros. Si nosotros dejáramos que Dios hiciera en nosotros, seríamos santos como Él es santo. Esto es una llamada no solo para sacerdotes y para monjas, para religiosos. Ya el Concilio Vaticano II nos dijo que la santidad es una vocación universal. Pero además, mucho antes del Concilio Vaticano II, el día 1 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Quiere decir que hay santos que la Iglesia ha reconocido como tales, pero hay santos que tienen nuestros nombres y nuestros apellidos que también son santos, porque al fin y al cabo la santidad es gozar de Dios, estar en el cielo. Los santos se convierten así en un ejemplo para nosotros y en intercesores nuestros ante Dios. La Iglesia es misionera por naturaleza. Una iglesia encerrada en sí misma es una iglesia que se hace enferma, dice también el Papa Francisco. Por tanto, la Iglesia por esencia es misionera,
Cuando el Señor sube al cielo, el encargo es ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Por tanto, la Iglesia tiene que ir al mundo entero. Pero dentro de nosotros mismos, la Iglesia tiene que ser misionera. Es decir, la Iglesia tiene que salir de sí misma para anunciar el Evangelio. Mirarnos mucho a nosotros mismos nunca, y lo dice la historia, ha sido beneficioso. Salir hacia los demás, anunciar el Evangelio, pues es tan importante, pero sobre todo es nuestra misión. Yo creo que las iglesias viejas del primer mundo, de Europa, ¿no?, de donde yo vengo, tenemos que aprender mucho de las iglesias más jóvenes, en su ardor misionero, en su alegría, en su modo de vivir la fe. Tenemos que aprender tanto y sobre todo tenemos que aprender a ser una iglesia verdaderamente en misión, verdaderamente misionera. ¿Qué le pediría? Yo le pediría que amen mucho al Señor. Y se ama al Señor cuando se le conoce bien. Conocerlo no es solo leer muchos libros, sino tener experiencia de Él, tener intimidad, tener trato con Él. Por eso el conocimiento del Señor les hará amarlo mucho más. Y el que ama al Señor no se queda con los brazos cruzados, sino que lo anuncia a los demás. Por eso deseo a la iglesia de Villarrica que sea una iglesia rica, nunca mejor dicho, en dones del Señor para darlo a los demás, que sea una iglesia alegre, que sea una iglesia esperanzada, que sea una iglesia que tiene como centro a Jesucristo y su Evangelio.